Hola amigos, otra vez aquí, feliz en Hablemos con Pilar. Hoy tengo un tema que sí, creemos muchas cosas, vivimos de mitos, vivimos de cosas que nos dicen y vivimos, en resumen, vivimos de cuentos. Entonces he invitado a Emilio Gallón para que él, en su sabiduría, en todo lo que ha estudiado, porque acordemos que es psicólogo, terapeuta y además es un gran maestro, nos va a contar qué es esto de vivimos de cuentos. Bienvenido. Gracias Pilar, me gusta estar por acá otra vez. Bueno, sí, este es un tema que a mí me gusta mucho porque yo creo que lo que nos hace humanos, a diferencia de los animales, es finalmente el lenguaje que hablamos y las historias que nos contamos. Nosotros aprendimos un lenguaje, tenemos esa gran conquista como especie, conquistamos el lenguaje. Entonces hablamos, creamos conceptos y cada palabra crea imágenes en la mente. Y esto es muy profundo y muy interesante y es lo que, en lo que se concentró el psicoanálisis, ¿no? en toda la psicodinámica, ¿no? Todo este rol del padre, la madre, la familia, el cuento. Y a los humanos nos gusta leer, nos gusta ir a cine, nos identificamos con los personajes y las historias van marcando la pauta, van tejiendo la cultura. Y esto siempre ha sido así y siempre va a ser así, yo creo, ¿no? Los humanos. Había un autor, un historiador que se llama Joseph Campbell, él escribió un libro que se llama El héroe de las mil caras, y él habla del monomito, ¿no? Entonces, la intención de su libro fue mostrar muchas verdades de todas las culturas, de toda la historia de la humanidad, de las religiones, de los dioses, las diosas, toda la mitología griega, todos esos mitos que están en nosotros y compararlo con el psicoanálisis, ¿no? Entonces él decía, el cuento infantil más simple, en el cuento infantil más simple subyacen las verdades más profundas del alma, ¿no? Y eso es muy bonito y permite un terreno donde trabajar como humanos. Entonces, tú me podrías contar una historia de ti misma, ¿cierto? Me puedes contar muchas historias de ti misma contada desde diferentes ángulos. Y volvemos a temas que ya hemos charlado antes, ¿no? ¿Qué papel juegas tú en esta historia? ¿Cómo narras tu historia, ¿cierto? Y ahí es donde tenemos un poder de libertad. Como yo narré mi historia, vivo mi vida. Y esto es una verdad socioconstruccionista que dice, uno vive lo que narra y uno narra lo que vive. Tenemos ese gran poder, ¿cierto? Mi vida es un caos, es muy difícil. Esto es lo que vas a vivir. Pues un cuento. ¿Un cuento? Sí, cuando yo digo eso, es vivir de cuentos. Es un cuento, sí. Y yo me subo a un taxi, hablo con el taxista y doy una opinión de la situación actual y me la creo y la vivo y la integro y respondo a ella con una carga emocional. Y esto es permanente. Nos vamos a dormir y soñamos historias. Y nos levantamos y tratamos de conectarlas, ¿cierto? Entonces, si nos ponemos a mirar profundamente, todo el tiempo estamos tejiendo unas tramas. Y bueno, yo como terapeuta, como pedagogo, como psicólogo, uso mucho esta herramienta para acompañar los procesos de reconciliación de las personas y los míos, ¿no? Cómo yo narro mi realidad. Pero debo creérmela. Yo no te puedo decir, ay, sí, ahora soy feliz. No, yo debo construir la felicidad. Debo darle el simbolismo perfecto y el acto perfecto, porque la historia va acompañada de acciones. Yo la narro, me convenzo y después lo hago. Yo imagino una hazaña, la imagino, la visualizo, la socializo y después la hago y la realizo. Esto es otra magia, Pilar. Mira, la vida está llena de magia. Pero yo estoy enloquecida aquí con él, porque de verdad la vida es una magia. ¿Sí? Pero es que lo que me propones ahora es vivimos del cuento. Sí. Y lo que estoy viendo es que el cuento es todo. Todo. Todo es un cuento. Todo es un cuento. Nos gusta mucho ver novelas. Sí, es un cuento. Y películas, y leer historias, y ahora las redes sociales, estamos tejiendo pequeñas situaciones. Y un cuento de pantallas que nos ponemos. Y un cuento de pantallas que nos ponemos, nos creemos, y es muy importante esto, porque así como puede tener desenlaces felices, también puede tener desenlaces dramáticos, ¿no? ¿Qué tipo de órdenes le estoy dando a mi inconsciente? ¿Qué tipo de hazañas y de pruebas
estoy invitando al héroe que soy a atravesar, ¿no? Todos somos unos héroes de nuestra historia. Tú eres la heroína de tu historia. Yo soy el héroe de la mía. Y cómo en los encuentros yo incluyo tu personaje dentro de mi cuento y yo creo una realidad. Entonces es muy bonito y es muy delicado, me parece a mí, porque nos hacemos muy bien y muy mal con las palabras, ¿cierto? Y un poco como la invitación a ser consciente del poder que tiene la palabra, no solo dicha, pensada, porque ella va a tejer un resto de nódulos, ¿cierto? Es una persona depresiva, ha tejido un cuento dramático, duro, contra sí mismo, ¿cierto? Es que yo. Y es que la vida es muy difícil, y sí, seguro tiene mucha razón, pero necesitamos ayudar a esa persona a que se empodere desde otro personaje, desde otro papel y construya otras historias. Pero esto no es solo hablar, Pilar, esto es actuar, ¿cierto? Entonces yo debo llevar mi narrativa a la sociedad. Bueno, eso es lo que estamos intentando aquí y lo vamos a lograr. A que ustedes vivan Día mejor y a sean día. más conscientes. Día a día. Pero sí vivimos del cuento. Sí. Yo ahora en este momento les digo, por Dios, ¿cuántas cosas tienes en tu mente? ¿Cuántas cosas nos han creado y nos han dicho? Y uno dice ahí, bueno, es como los agüeros y todo ese tipo de cosas en la mente. Somos responsables de ser felices y somos responsables del cambio. De manera que vamos a continuar con el tema para que todo esto nos quede muy claro. Ya venimos. Todavía estamos pensando que sí, vivimos del cuento y ya lo estamos logrando entender. Entonces, Emilio, hagamos algo como práctico, algo que nos enfrente un poquito a todos. Bien, un ejercicio fácil. Dímelo. ¿Listo? Entonces les propongo que hagan este ejercicio con alguien, que tengan un testigo. Hagámoslo usted y yo. Sí, bueno, lo vamos a hacer tú y para yo. que ustedes ¿Listo? aprendan y consigan la amiga o el marido, el que quiera. Pero el ejercicio es para llevarlo a la calle, ¿listo? Le voy a pedir 2 momentos de 10 minutos. Entonces el primer momento de 10 minutos es sentarse 2 personas en una mesa donde estén y van a comenzar a mirar a su alrededor y ver qué personas están ahí y qué situaciones están sucediendo. Y van a comenzar ustedes 2 a hablar de lo que está pasando allá alrededor. Y ellas 2 deben estar, debe ser madre e hija, ¿no? Sí. Deben estar ahí como hablando de un tema del futuro, ¿no? Del futuro, de la proyección de vida. No Pero sé, yo ¿ya estoy te intentando. fijaste, Miguel? ¿El de allí? ¿Qué está haciendo Miguel? Trabaja, divino. Sí, Está creando. ajá, Una belleza, sí. sí. ¿Cuál será la historia de él más allá de esto? A él le encanta ese trabajo. A él le encanta ese Yo trabajo. lo veo que él está comprometido, Sí. él le encanta, yo lo veo así. ¿Cómo está el amor en la vida de Miguel? Debe estar bien porque está tan animado. Ok, bueno, ahí ya creamos un cuento, ¿listo? Este ejercicio es para que lo hagan en sus casas y le den Claro. harto material. Escriban cositas, ríanse, ¿no? Porque somos muy chismosos, ¿no? Y Sí. hacemos muchas suposiciones de lo que está pasando allá alrededor. Ojalá de personas que no conozcan y tomen nota de puntos que O sea, aparecen. le vamos a inventar cositas a la gente. Claro, Lo porque que todo el estamos tiempo estamos percibiendo. inventando. Ahora, siguiente ejercicio. Cada uno de los 2 se va a ir a tomar un receso de 10 minutos y va a ir a un baño donde hay un espejo. Y se va a quedar mirándose al espejo 10 minutos. Es harto. Es harto. Hartísimo. No es para maquillarse ni para peinarse, es para mirarse. Y va a comenzar a hablarse a usted mismo. ¿Quién soy? Cuando yo me veo, ¿veo qué? Veo estas arruguitas que me salieron. Cuando mi adolescencia, cuando hice tanta aventura y tanto sol me cayó y también me preocupé muchas veces y entonces me arrugué. Comience a tejer una historia de su vida mirándose al espejo en 10 minutos. ¿Listo? Es harto tiempo. Y tome nota. Luego de estos 10 minutos, encuéntrese nuevamente con su compañero y compartan. ¿Qué viste? ¿Qué viste? No, vamos a cambiarle una cosita. Antes de compartir, tú vas a mirarme a mí y vas a contarme una historia de mi vida, solo mirándome. ¿Listo? Y luego yo voy a contarte una historia de tu vida, solo mirándote. Hagamos una muestrica de 30 segundos, Pilar. A ver, Emilio, te veo piloso, te veo estudioso, ¿sí?
en una actitud de aprender, también tienes una actitud bonita de dar. Eso es lo que yo veo en ti. Ok. Y que estás joven, y está bonito, y parece extranjero, y bueno, un montón de cosas que ya... Imagínate algo, métele alguna Y entonces, historia por ahí, ¿qué te debe ser- imaginas? y yo lo veo, y lo veo como aventurero, y lo veo deportista, y de pronto lo veo por ahí como esquiando. ¿En nieve o en un agua? No, en el agua, lo veo por ahí esquiando en el mar. Hemos dicho, sí, qué cantidad de inventos. Ujú, ok. Ahora, dime. Bueno, listo, yo veo una mujer paisa Sí. que se vino a Bogotá a estudiar en la universidad. Yo estoy inventando, ¿listo? Y yo también. Y conoció acá a su marido, y se casó y tuvo unos hijos y exploró mucho, exploró por aquí y por allá. Fue una mujer que también que vivió muchas rupturas y nuevos comienzos y ha ido buscando siempre su camino y encontró la astrología, ¿no? Y comenzó a aprender y a enseñar y aprender y enseñar y fue creyendo cada vez más en sí misma. Tuvo que hacer muchos cambios de lo que quería inicialmente cuando vino de Sonsón. No. Yo estoy inventando Sí, porque sí, estoy sí, tomando sí. cosas que tú me has dicho, cosas que me estás diciendo con tu rostro y cosas que yo me estoy inventando Inventando. y suponiendo. Ahora, después yo te voy a leer un poco lo que yo hablé de mí y tú me vas a leer lo que tú hablaste de ti. Y en todo este proceso ya estamos tejiendo una realidad. ¿A qué va el cuento y el ejercicio? A que se necesita del otro para crear historias y crear trama. Y esto es muy poderoso y lo veo muy útil al mundo que vivimos hoy. Estamos pasando de la era industrial a la era de la cooperación, inevitablemente. Sí, la era de Acuario. Nosotros El hombre por el hombre. nosotros creamos un mundo industrial, nos está llevando a un límite y ahora para vivir como especie necesitamos cooperar. Compartir. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Y entonces están haciendo mucho en el mundo de la psicoterapia y la educación profunda, esta que es bonita, que va más allá de lo político y lo académico, es crear tejido. Lo tienen muy claro los indígenas, porque ellos tejen con la palabra y llegan a acuerdos, llegan a treguas, se cuentan cuentos, entienden los cuentos y hacen transformaciones. Entonces yo invito mucho a la comunicación abierta y sincera con el otro, de que sepan el poder que tiene el vínculo con la familia, con los hermanos, con los amigos, con la gente del trabajo, porque esa es la realidad que yo transformo. Yo no puedo solo quedarme en el espejo tejiendo mi realidad. Sirve un poco para ver cómo estoy tejiendo, pero sirve más cuando lo comparto con otro y generamos una energía juntos. Entonces tú comienzas a vivir mi realidad y yo comienzo a vivir la tuya. Entonces aquí entramos en un campo energético de cambio. Bueno, entonces, haciendo alusión al título de esta charla, sí vivimos de cuentos. Entonces creemos cuentos, creemos narrativas que nos permitan tejer una realidad diferente, amplia, esperanzadora, bonita, amorosa, porque finalmente eso es lo que somos en esencia. Pero bueno, el resultado de este ejercicio, ¿dónde lo vemos? Se van a ir dando cuenta mientras lo hacen, Ajá. porque no importa la meta, no importa. Fíjense en el proceso de hacerlo, lo que comienza a pasar en su corporalidad, en su emocionalidad, en su tono de voz. Aquí lo que importa es el camino, no la meta, ¿cierto? Entonces el cuento siempre va a dejar un capítulo abierto. ¿No han visto estas series de televisión que buenísimas, que le dejan uno abierto la Sí. historia? Es porque son muy buenas, ¿cierto? Y el buen cuento da para más y más. ¿Mm? Entonces pongamos esto en una situación puntual, la pareja. Ok. Ustedes ubíquense en lo que estamos, ya ubíquense con su amiga o a su amigo, van a hacer este ejercicio y nosotros ya volvemos. Lo que sí entendimos ya es la capacidad que tenemos de inventar y de crear cuentos de cualquier cosa. ¿Para dónde va esto, Emilio? ¿Para dónde va esto? ¿Para dónde va esto, Pilar? ¿Para dónde va? Para donde nosotros queramos llevarlo, ¿no? Finalmente, me quedé en el tema de la pareja, es un buen ejemplo. A ver, hagámoslo. ¿Por qué se acaban las parejas? ¿Por qué se acaban las relaciones?
¿no? Porque el cuento ya no le metimos más, no vimos para dónde, nos quedamos viendo los personajes y los conflictos de cada personaje, y no la historia que podemos seguir contando tú y yo. Entonces, para que una pareja evolucione y se mantenga actualizada, debe crear nuevos cuentos, ¿cierto? Ya creamos una familia, tenemos el hijo, el perrito, la casita de las profesiones, listo. Ahora, ¿qué nos inventamos? Porque es que eso ya dio, ya no da para más ese cuento. Necesitamos reinventar otra historia, mirar otro escenario e inspirarnos en algo más, ¿cierto? Esto es lo que hacen los cuentos, ¿no? Fíjese qué cuento ha creado usted con su vida y con sus relaciones, y si está aburrido, es momento de cambiar de historia, no de personajes. Con los mismos personajes usted puede crear otras historias. Si un personaje está encaprichado en mantener la misma historia, pues es posible que sí haya que revincularse o separarse, ¿cierto? A lo que vamos es que el humano no puede vivir sin esto. Siempre necesitamos comprender algo más, crear una nueva realidad. Y podemos contar un cuento a partir de cualquier cosa, de un objeto, de una persona, de una situación, de una relación. Y siempre lo vamos a hacer, eso nos mantiene vivos. Sí, pero volvamos un poquito, retomemos un poquito nuestra primera charla. Vivimos de cuentos. Sí. Sí. Y hay cuentos que no nos hacen felices. Sí, hay historias de mucho dolor. ¿Qué hacer? Resignificarlas, Pilar. Y eso es lo que logra una constelación. Yo resignifico la historia porque veo otros detalles, ¿no? Y comprendo desde otro lugar el mismo cuento. Entonces, estoy en una historia de dolor, me abusaron, me dieron duro, tengo mucha rabia con el victimario o la victimaria. Pero de pronto en una constelación veo la situación del victimario y digo, me doy cuenta que el victimario fue víctima también. Entonces siento una compasión. Cambio el sentimiento. Cambio el sentimiento. Y la forma de ver el cuento. Entonces ya no voy a atacar al victimario, sino voy a buscar un lugar de encuentro diferente que no había visto antes, porque surgió una nueva verdad que no había visto antes. Entonces de pronto puedo reconciliarme. No es, te perdono, no es esto, es no te cobro más. Y me doy cuenta que tú y yo estamos unidos para siempre. Gracias, maestro. ¿No? Cuando logro significar con esta profundidad, realmente cambio el cuento, porque ya cambio la mirada. Ya dejo de ver al victimario. Y el cuentico cambia. Lo reinventé. Exacto. Entonces es como una responsabilidad que tenemos todos de ser creativos. Somos artistas. Somos artistas. En este momento tú no estás pensando las palabras que estás diciendo. Salen. Porque somos artistas. Porque somos como el jazz, siempre nos movemos diferente. En este momento de cuento sí las estoy pensando. ¿Las estás pensando? Porque sí, estoy como analizando el cuento. Sí. ¿Y cómo hacemos con los cuentos? Es que son demasiados. Son demasiados. Desde que nacimos tenemos un montón de cuentos en la cabeza. Exacto. Bueno, también sirve lo que dicen los indígenas, evitar la palabra frita. No hablar cosas que no tengan contenido. No, evitar el chisme bruto. No. El chisme sí, terrible, o al hablar mal de los o cuando lo haga, pues hágalo a conciencia, pero sepa que su palabra tiene mucho poder. Lo que usted dice se vuelve realidad, de alguna forma, se vuelve realidad. Quien tenga esta profundidad entenderá lo que estoy diciendo, porque tampoco es es fácil, es sencillo, pero sí es muy profundo. Yo soy feliz, yo me siento bien conmigo mismo. Esta palabra resuena. Yo soy un desgraciado, miserable. Esto resuena y crea un estado de ánimo y una frecuencia energética. Entonces somos responsables de crear un cuento diferente. Sí, entonces si alguien le llega con un cuento, haga este otro ejercicio. Cámbiele el rumbo. Usted tiene ese poder. Si alguien llega con un cuento siempre, con algo negativo, use esa misma persona y póngase el reto de cambiarle el rumbo. Usted ya sabe para dónde va ese cuento. Entonces, póngase en la intención de cambiar de papel y de rumbo. ¿Cómo? Muy atento, muy intrépido y meta cizaña, yo no sé cómo. Ay, no, danos ejemplo. No, está buenísimo.
sabemos que el hijito siempre llega con el mismo cuento y va para... ¿Cómo lo paro? Encuentre sus mecanismos. A ver, pelear No, es ya no lo sirve. primero que hace la No, persona. ya no sirve. Pelear es ir en contra. ¿No? Entonces te ataco tu cuento. ¿Eso qué va a hacer? Que el otro fortalezca más su rollo, cuento. ¿cierto? Su cuento de víctima o de lo que sea. Entrar en complacencia absoluta. No, tampoco. Tampoco, porque no me estoy empoderando, ¿cierto? Lo otro es ir con la energía, ¿no? Aceptar todo lo que tú me estás diciendo y proponer cosas nuevas. Entonces, hay un ejercicio muy sencillo, es a lo que tú me dices, yo en vez de decir no, digo sí. Entonces tú me dices algo y yo te digo sí, lo acepto. Y además podemos hacer esto. Es proponer. Siempre puedo proponer. Pero para eso debo estar muy atento. Emilio, este muy ligero. pedacito pagó el programa. ¿Qué tal? Qué belleza de entendimiento. Propongamos, hagamos. Propongamos, seamos intuitivos, seamos felices. No se permita aburrirse. Cuando se aburrió es porque se quedó pegado a algo. Al cuento que no era. Se quedó pegado. Muévase. Záfese sin hacer daño. No tiene que hacerle daño a nadie. Solo siga su espontaneidad, su niño. Juegue. No nos quejemos. Cuente historias. No juegue. nos inventemos cuentos trágicos. ¿No? Y si lo hace, pues hágalo asumido. Y llévelo profundo y sienta. ¿Listo? Y después déjelo ir. Y cambie de historias. Tú hablabas hace poco, te escuché en algún momento de la importancia de la impermanencia y el desapego. Tejamos para resolver conflictos pasados y actualizarnos y mirar lo nuevo. No, es que yo siempre he pensado en eso. O sea, el cuentico de que mi mamá me pegó mucho chiquita y que yo tuve muchos problemas y ya tengo 35 años y no he podido superarlo. Ay, es un cuento que ya hay que mirar a ver. Yo creo que las constelaciones, estas ayudas de estas personas que se han dedicado a esto, pues es lo que necesitamos. Sí. Que nos ayuden a cambiar este cuento. Y tomar responsabilidad. Tomar responsabilidad. Porque yo tengo la habilidad de responder a esa situación. Me pegaron, me hicieron mucho daño y ahora entonces yo tomo toda la fuerza, soy un guerrero, voy para adelante y voy a ayudar a otras personas. O voy a vender empanadas y lo voy a hacer con una sonrisa. Y voy a ser feliz. Y voy a ser feliz día tras día, con las dificultades que vienen en el camino. Emilio, muchas gracias. Un programa para ver 2 y 3 veces, para entenderlo, para dejar esos cuenticos que nos inventamos, para cambiar la historia y para ser felices. Gracias, muchas gracias, Emilia. Gracias a ti, Pilar. Aquí te vamos a tener mucho. Y a ustedes, pues, un abrazo enorme. Yo me quedo aquí en Hablemos con Pilar. No olviden, Hablemos con Pilar en Facebook. Todos estos temas los tengo ahí.